Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén muy bien. Yo todo bien por suerte. Y hoy quiero que sigamos conversando un poco sobre lo que estuvimos conversando hace una semana sobre la época colonial de nuestro país, ¿sí? De estas tierras donde vivimos hoy. ¿Se acuerdan que vimos lo que se festejaba el 25 de mayo? Para quienes no se acuerdan, el 25 de mayo fue un día muy importante, 25 de mayo de 1810, hace un montón. Fue un día muy importante porque un grupo de hombres por primera vez se reunió en el Cabildo para empezar a seguir un camino de libertad y liberarse del gobierno de España. Digo empezar a ir por este camino porque no es que ese día, no es que el 25 de mayo fuimos libres todos. No, en realidad fue como un primer gran paso para liberarse del gobierno español y no depender más del rey de España. Bien, también les había contado que para llegar a eso hubo que pasar un montón de cosas. Por ejemplo, batallas, ¿sí? Por ejemplo, reuniones a escondidas, organizándose para que nadie se enterase que querían ser libres. Bien, todas esas cosas las hicieron un montón de personas. Las hicieron mujeres, las hicieron hombres y también las batallas, por ejemplo, las reuniones, había un montón de personas negras, un montón de personas blancas, un montón de personas a los que se les llamaba, y muchas veces se les llama indios, ahora vamos a hablar bien quiénes son los indios en realidad, ¿sí? Todas las personas que vivían en aquella época, de alguna forma u otra, participaron de esta revolución, de este gran cambio que se quiso hacer para ser libres. Bien, muchas veces en la historia lo que se ve, y la foto de hecho que les mostramos la otra vez de esa primera junta, se ven solamente algunos hombres, como si fuesen los únicos que participaron de esto, y en realidad hubo un montón de gente que participó. Lo que pasa es que la sociedad colonial, las personas que vivían en ese momento, la sociedad era una sociedad muy desigual. ¿Qué quiero decir con desigual? Que no era igual, ¿sí? Las personas eran todas consideradas diferentes con distintos derechos. Es decir, había personas que no eran libres, había personas que no podían estudiar, había personas que no podían participar de las reuniones. ¿Por qué? Porque era una sociedad muy desigual, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre esto. En aquella época, cuando los españoles, antes de 25 de mayo, muchos años antes, los españoles conquistaron. ¿Se acuerdan que les conté que llegaron a esta tierra y que la conquistaron y se quedaron? Bien, cuando llegaron, había un montón de gente que vivía en esta tierra, ¿sí? Antes. Y esos son los que ellos llamaban indios, que en realidad no son indios porque no son de India, son de acá, son de acá. Todavía hay un montón de pueblos originarios. Los pueblos originarios que vivían en esta tierra y que siguen viviendo, es al día de hoy que muchas veces tienen que seguir luchando y reclamando sus derechos y sus tierras. Estos grupos a los que se les llamaba indios eran parte de la sociedad colonial, ¿sí? Y siguen siendo parte de nuestra sociedad hoy en día, por supuesto. Bien, además de los pueblos originarios, había, por ejemplo, mujeres y hombres negros y negras, que eran traídos, se los había traído de África, muchos ya habían nacido acá, pero en un momento, en un comienzo, se los trajo desde el continente africano para solamente trabajar. Es decir, no eran libres. Esto era muy triste y muy duro. Por suerte, unos años después de esta primera reunión del 25 de mayo, se prohibió la esclavitud. Es decir, que estas personas pasaron a ser, por suerte, libres. Tuvieron que hacer muchas cosas, mucho esfuerzo para poder lograr esa libertad. Y también estaban los hombres y las mujeres blancos. Muchos eran españoles o eran hijos de españoles, ¿sí? Estas personas no eran ni vendedores ni eran esclavos. Al contrario, eran las personas con más poder. Eran las personas que se juntaban en grandes salones a comer, a beber, a festejar, que tenían reuniones muy importantes sobre la política. Muchos de ellos eran estudiantes, podían escribir, podían leer. Los demás no tenían acceso, no podían ir a la escuela, no podían recibir la educación que recibían ellos, ¿sí? Por eso les cuento y les digo esto, porque en ese momento la sociedad, las personas que vivían en lo que hoy es Argentina, era una sociedad muy, muy, muy despareja y muy desigual y muy injusta también, ¿sí? Bien, por suerte todas esas cosas
cambiando. Todavía hay un montón de injusticias en el mundo y eso lo sabemos, pero no es como antes. Bien, esto se los cuento para que sepamos un poquito más sobre cómo eran las personas que vivían en aquel momento y obviamente todas estas personas, tanto los que se llamaban indios o indígenas, muchas veces van a escuchar que se les dice indios, indígenas, pueblos originarios, aborígenes, es el mismo grupo, ¿sí? Se refieren a pueblos originarios, los que estaban acá antes de los españoles. Los españoles, los negros, las negras, todas estas personas obviamente se relacionaban entre sí, ¿sí? Eran amigos, muchos eran pareja, muchos formaban una familia. Entonces había personas, por ejemplo, que tenían un papá negro y una mamá blanca, o tenían una mamá de algún pueblo originario y un papá negro o un papá blanco, ¿sí? Todas estas personas se fueron relacionando y se fueron juntando, obviamente. No son grupos todos separados, ¿sí? Bien. Lo que sí es importante que tengan en cuenta es que era tan desigual esa sociedad que las personas que hacían los trabajos más duros y más complicados muchas veces eran los negros, las negras, los indios, los hijos de todas estas personas, ¿sí? Que se dedicaban, por ejemplo, además de ser esclavos, se dedicaban a vender, a cocinar, a limpiar. Y en esta cosa de vender había lo que se llamaban vendedores ambulantes, que todavía hoy siguen existiendo. ¿Vieron que a veces cuando vamos por la calle o en el tren o en el colectivo hay personas que venden cosas? Bueno, en ese momento también. Y lo que vendían era, por ejemplo, ¿se acuerdan de agua? Porque no había canillas para abrir, no salía el agua. Otros, por ejemplo, vendían velas. Otros vendían comidas, pastelitos, empanadas, cosas ricas. También había mujeres que pasaban por las casas y se llevaban las sábanas, servilletas, la ropa y se iban al río a limpiar porque no había lavarropas, ¿sí? Todas estas cosas que hacían los vendedores ambulantes necesitaban tener una publicidad, ¿sí? Una propaganda para poder anunciar lo que ofrecían. Y muchas de ellas lo que hacían era decir cantitos, ¿sí? Por la calle, a los que se los llamaba pregones, para que la gente los escuchara y dijera, mira, ahí está el que vende velas, y fueran y les compraran, ¿no? Bien, ahora van a ver en otro video que la señora Sandra les canta algunos pregones para que se imaginen cómo vendían las cosas en aquel momento. Y como todo vendedor, como toda vendedora, así como venden hoy en día en los trenes, en el subte, en el colectivo, en la calle, los vendedores y las vendedoras tienen que ir a lugares donde hay mucha gente, si no, nadie les va a comprar. ¿Dónde se imaginan que habría un montón de gente en ese momento? En la plaza, ¿sí? Ahora estamos en cuarentena, o sea que las plazas están bastante vacías, pero cuando no estaban en cuarentena y ahora, las plazas siempre están llenas de gente, por suerte. Y una de las plazas más importantes de nuestro país y de Buenos Aires específicamente es la Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo está la Casa Rosada, hoy en día la Casa de Gobierno, está la Catedral y también hay un edificio súper importante que es el Cabildo. ¿Escucharon alguna vez nombrar el Cabildo? El Cabildo es un edificio enorme que fue cambiando a lo largo de los años, donde se hizo esta primera junta que les contamos del 25 de mayo, ¿sí? El Cabildo es un lugar de reunión muy importante donde se han tomado grandes decisiones. Por eso, el día del 25 de mayo y toda esa semana, había mucha gente en la calle y en la Plaza de Mayo esperando las resoluciones que tuvieran adentro del Cabildo, ¿sí? Y los vendedores y las vendedoras ambulantes obviamente se acercaron a la plaza para vender todos sus productos a las personas que estuvieran ahí, ¿sí? Bueno, esto que les conté es un poquito, por ahí se hace un poco largo, pero es para que sepan y que conozcan un poquito cómo era la época de la colonia, cómo eran los grupos de personas que vivían en ese momento y qué era el Cabildo, ¿sí? El Cabildo es este lugar, este edificio, donde se reunían a tomar decisiones de la política del territorio. Bien, a mí me encanta saber de historia, me encantan las historias, no solamente del país o del virreinato en ese momento, sino de todo, porque las historias lo que nos hacen es ayudarnos a entender el presente, el momento que estamos viviendo ahora. Si nosotros conocemos la historia y todo lo que pasó atrás en el pasado,
podemos entender mejor lo que estamos viviendo hoy. Y no solo eso, podemos tomar mejores decisiones para lo que viene. Si yo, por ejemplo, sé lo que hice mal o lo que me equivoqué, mañana, cuando tenga que hacer alguna situación parecida, voy a tratar de evitar equivocarme porque ya sé con qué me equivoco y con qué no, ¿sí? Y también, si algo me sale súper bien, yo sé que si lo conozco, si sé esa historia, en el futuro también la puedo repetir y que me salga bien. La historia es re importante, no solo la del país, la de todo, la de ustedes, la mía, la de sus familias, todas las historias son importantes de conocer y de sentir, ¿sí? Así que bueno, esto es un poquitito de historia de nuestro país para que sepan cómo era la época colonial, cómo eran las personas que vivían en aquel entonces. Y bueno, cualquier cosa saben que nos pueden preguntar y seguimos pensando y trabajando un montón para seguir aprendiendo de nuestra historia y de lo que vendrá. Bueno, los quiero y las quiero un montón y espero que anden muy bien.